Gobierno y FARC hacen público hoy borrador del acuerdo final de paz. Revelación de acuerdos de La Habana da claridad sobre tema agrario, fondo de tierras y censo rural, ejes fundamentales. Curules especiales para los territorios de mayor conflicto y la eliminación del umbral electoral para mantener la personería jurídica son algunos acuerdos en materia de participación política. La mayoría de los partidos políticos en el Congreso celebra la divulgación de los documentos con los acuerdos del gobierno y de las FARC en La Habana. Oposición uribista dice que más allá de la divulgación de documentos debe exigírsele a las FARC muestras reales de paz. Publicar los acuerdos a los que se han llegado con las FARC hará que la gente confíe y apoye más el proceso de paz. Así lo dice el presidente Juan Manuel Santos desde Nueva York. Recorte en los gastos de funcionamiento anuncia el gobierno nacional de un 10% para las entidades del Estado. Significará un ahorro de 500.000 millones de pesos. Impactante video deja en evidencia un duro golpe a las redes de contrabando en zona de frontera entre Colombia y Venezuela. 17.000 galones fueron incautados. Santa Fe vence a Equidad y avanza hacia clasificación. Dupleta de Morelos. Resumen de todos los partidos de la fecha futbolera de hoy en el país. Todo sobre el partido del Cali ante el Peñarol de Montevideo en Suramericana. En este apartamento todo se vende. Una novedosa propuesta que inicia en Bogotá y será llevada a ciudades como Sao Paulo, Brasil y México. Les cuento de qué se trata al final de la emisión. Buenas noches. Nuestros temas de hoy. ¿Quién lo creyera? Los uribistas le cerraron la puerta a una nueva reelección de su jefe, el expresidente Uribe. 2. El lío en que el superintendente de salud metió a su jefe, el ministro. 3. ¿Hubo o no gato encerrado en el decreto sobre medicamentos biotecnológicos? Carta de Afidro. 1, 2 y 3 al cierre de la emisión. Buenas noches. El jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos para el fin del conflicto, Humberto de la Calle Lombana, reveló hoy en su totalidad los acuerdos alcanzados hasta ahora con las FARC en los diálogos de La Habana. De la Calle señaló que los esfuerzos por darle transparencia al proceso no han sido suficientes y han dado margen a desinformaciones y a crear desconfianza. Explicó extensamente los acuerdos alcanzados sobre política agraria, participación política y solución al problema de la droga. Informe de nuestra corresponsal en La Habana, Anisley Torres. Las delegaciones de paz del gobierno de Colombia y de las FARC hicieron público hoy el borrador conjunto del acuerdo final en su estado actual, que contiene la totalidad de los acuerdos alcanzados hasta el momento en los puntos 1, 2 y 4 de la agenda, referidos a tierra, participación política y drogas ilícitas. Esta acción se propone rodear de transparencia el proceso y acabar con las especulaciones malintencionadas de los opositores al diálogo de paz. En comparecencia ante los medios, el jefe negociador Humberto de la Calle explicó por qué ahora se ha hecho un alto en la confidencialidad de la mesa de conversaciones, mantenida siempre por el gobierno. Ha habido filtraciones de los acuerdos que han contribuido a confundir más a la opinión pública. De la Calle resumió pormenorizadamente los pilares fundamentales acordados durante casi 2 años de diálogos. Ya hubo consenso en una reforma agraria integral, una apertura democrática y la implementación de planes sociales para erradicar las drogas ilícitas y el narcotráfico. Son 65 páginas de acuerdos que sientan las bases para que este conflicto de 50 años no se repita. El gobierno invitó a todos los colombianos a conocer los textos auténticos hoy divulgados y comprender la totalidad de los acuerdos. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. En Bogotá, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, indicó que los principales retos del acuerdo sobre el sector agrícola revelado hoy serán la creación de un fondo de tierras, la realización de un censo rural y el aumento de la inversión en infraestructura. 3 son los puntos centrales del acuerdo hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural e integral. Fondo de tierras. Crear un banco de tierras, que es básicamente para que no se sigan robando las tierras en Colombia, las tierras baldías. Censo rural. Con el censo rural habrá actualización del catastro y el predial y se invertirán las regiones más afectadas por el conflicto armado. Aquí el problema que enfrenta el país es qué se va a hacer sobre la tierra para que sean actividades rentables. Para eso, desarrollo rural, hay unos recursos superiores a 1 billón de pesos para el próximo año. Entrega de tierras.
El acuerdo ofrecerá un subsidio integral y crédito especial para la compra de tierras y garantías para los actuales dueños. Los predios no serán embargables por 7 años. La paz se hace en la casa de cada uno de nuestros campesinos en el campo. Nosotros tenemos que sembrar la paz ahí, con acuerdo o sin acuerdo. Las fronteras agrícolas y la protección de las zonas de reserva serán definidas por el gobierno. También se impulsará un sistema de seguridad alimentaria. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que las FARC tomaron la decisión de no hacer política utilizando las armas, tras referirse al acuerdo sobre participación política alcanzado con la subversión en La Habana. Que las FARC renuncien a ejercer política con la utilización de las armas son avances fundamentales para la sociedad colombiana. Curules en la Cámara para las zonas de conflicto. Contarán con financiación y vigilancia especial y los candidatos deberán ser personas que habiten esos territorios, hayan sido desplazados o estén en proceso de retorno. Eliminación del umbral electoral. Se suprime este requisito para conservar la personería jurídica de los partidos y movimientos, incluye un régimen de transición de 8 años. Sistema integral de seguridad y estatuto de oposición. Busca garantizar los derechos y libertades para quienes tras la firma del acuerdo de paz aspiren a cargos de elección popular, crea un estatuto con garantías para el ejercicio de la oposición y protección especial. En estos temas de participación política, que son fundamentales, de apertura democrática, de mayor participación ciudadana. Reforma al régimen electoral. El acuerdo establece modificaciones al Consejo Nacional Electoral y la creación de una misión especial tras la firma de la paz, encargada de elaborar recomendaciones y vigilar la efectiva participación. El fiscal general Eduardo Montealegre aseguró que lo pactado con las FARC sobre la solución al problema abre la puerta a una nueva política antidrogas en Colombia. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos sería una autoridad que se crearía tras un eventual acuerdo y buscaría además incluir en actividades rurales productivas a quienes viven de la coca y la amapola. Uno de los temas planteados como compromiso de ambas partes es también la asistencia alimentaria de cultivadores y recolectores, sin embargo no hay un consenso en el tiempo que duraría dicha manutención. El fiscal se pronunció sobre los planteamientos de la política antidroga esbozados en el borrador. La lucha contra el narcotráfico no debe descansar exclusivamente en el derecho penal. A mí me parece que es un avance significativo que muestra que el Estado está mirando otras alternativas distintas al derecho penal. Y aseguró que los acuerdos en ningún momento son prueba de que el Estado claudicaría en su lucha contra el narcotráfico. Los parlamentarios Roy Barreras y Horacio Serpa respaldaron la revelación de los acuerdos alcanzados hasta el momento con las FARC y señalaron que garantiza transparencia al proceso que se adelanta en La Habana. Para las bancadas de la Unidad Nacional, ahora el país tendrá oportunidad de ver la realidad de las negociaciones de La Habana, porque en concepto de los congresistas gobernistas, la oposición ha dicho hasta ahora muchas mentiras. Magnífico, me parece una cosa supremamente buena, porque todos vamos a estar informados de lo que han hecho allá en La Habana y se van a acabar las especulaciones, todas las cosas mentirosas que se han venido diciendo respecto de lo que se está conviniendo entre el gobierno y las FARC, quedaron en cero. El presidente Santos ha manejado con absoluta prudencia este proceso. Cuando comparte con los colombianos estas muy buenas noticias de los acuerdos que ahora todos conocerán, es porque la paz está cerca. Estas propuestas acordadas son buenas para Colombia y son buenas para la paz. También desde las bancadas de Cambio Radical y el Partido Conservador hubo comentarios favorables a la divulgación de estos documentos. La oposición uribista reconoció que la divulgación de los acuerdos de La Habana está en la ruta de lo que habían pedido desde hace varios meses, pero aseguró que los documentos demuestran que el gobierno ha cedido terreno frente a las FARC. Para los congresistas del Centro Democrático, los documentos que revelan el gobierno y las FARC no son lo sustancial de las negociaciones de paz de La Habana. Sandeces, tautologías, tópicos, lugares comunes, ese es el avance. Ahí no hay nada. Definitivamente lo que tenemos que exigirle a los colombianos a las FARC es que dejen de matar gente, dejen de destruir la infraestructura, dejen de robar y dejen de maltratar a la población. Pareciera que el proceso a lo que está llevando es a que se van a desmovilizar los viejos de las FARC que están en La Habana, pero las estructuras que hay en Colombia ya están haciendo acuerdos con las BACRIM y todo va a seguir igual en Colombia, simplemente que le vamos a conceder impunidad y representación política a los viejos líderes de las FARC. El uribismo advierte que los documentos los someterá a un profundo escrutinio. Desde Nueva York, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que revelar los documentos de los acuerdos alcanzados con las FARC es sinónimo de transparencia. El jefe de Estado habló en la Gran Manzana, donde asiste a la Asamblea General de Naciones Unidas. Francis Sepúlveda, buenas noches. Detalles de los planteamientos del jefe de Estado.
Inés María, muy buenas noches. Pues mire, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que este nuevo paso fue acordado con las FARC, poniendo fin a esa confidencialidad que habían pactado gobierno y esta guerrilla al inicio de las negociaciones en Cuba. Borra de tajo todas esas especulaciones, esas versiones equivocadas, esas versiones descabelladas muchas veces sobre lo que mucha gente que no es amiga del proceso ha venido difundiendo. También ha dicho que cuando se tengan otros acuerdos, se harán públicos esos documentos para ser consecuentes con esa decisión que han tomado. Pues esto lo que creo que hace es que le da más confianza de la gente en el proceso. Este tema también lo trató el mandatario con el ex primer ministro británico Tony Blair, quien sostuvo una reunión bilateral aquí en Nueva York. Tony Blair es un asesor constante del presidente Juan Manuel Santos dentro del proceso de paz con las FARC. I think it's very sensible to do this because you know when you get a lot of debate and discussion, but people can't see the actual terms, then you can get a lot of rumor and suspicion, and people aren't quite sure what's being agreed. So you put it out there, and people can see it and make up their minds on the facts and not the rumors. El presidente Santos mañana intervendrá en la Asamblea número 69 de las Naciones Unidas, explicará esos avances que ha tenido el último año el proceso de paz, hará esa intervención ante representantes de otros países que hoy viven guerras y conflictos armados. Desde Nueva York, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Franci, gracias. Y a esta hora avanza en la Comisión Primera del Senado la aprobación de la reforma denominada de equilibrio de poderes. Carlos Ruiz está en el Congreso. Carlos Ruiz, buenas noches. Detalles del articulado aprobado. Inés María, buenas noches y televidentes. 10 horas y media completa hoy la Comisión Primera del Senado de la República tramitando este proyecto de equilibrio de poderes. Armando Benedetti, coordinador de ponentes, lo más importante aprobado en el día de hoy. Mire, se acabó la circunscripción territorial para 11 departamentos que hoy no tienen senadores, por ejemplo, Guainía, Casanare, Chocó, San Andrés, y los otros 89 serían por circunscripción nacional. También está el tema de la lista cerrada, quedó aprobada la lista cerrada con algo que le han llamado aquí la cremallera, que tiene que ir hombre y mujer para ayudar a las mujeres. Quedó también el tema de que el segundo que quede de la presidencia de la República irá al Senado y el otro, el vicepresidente, irá a la Cámara. Lo mismo pasará en todos los municipios con todos los alcaldes. El que quede de segundo, entonces irá para el Consejo, y el que quede de segundo en la Gobernación irá para la Asamblea sin haber creado un solo cargo más. Se acaba el Consejo Superior de la Judicatura. Buscamos también requisitos importantes para ser magistrado, que tengan que tener 25 años, que además de eso, las personas que estén en una corte no puedan estar en otra corte y esas a su vez en la Contraloría, Procuraduría, la Fiscalía o al revés, en los que estuvieron ahí vayan a las cortes. También aprobamos varias no reelecciones, eliminaron las reelecciones del fiscal, lo haremos con el Procurador, el Consejo Nacional Electoral, con el Defensor del Pueblo, con todos los funcionarios del Estado. Y entre otras cosas que le puedo contar es que se puede hacer una coalición entre partidos para corporaciones públicas. Actualmente existe para la Cámara, para presidente y para gobernador y alcalde, pero esta vez se podría hacer para corporación pública. ¿Qué va a pasar con el tema gordo del Tribunal de Aforados? Bueno, eso es un tema que vamos a discutir ahora, que es bastante difícil, pero lo que sí le puedo asegurar es que se va a acabar la comisión de acusaciones. Muy bien, senador, muchas gracias. A usted por tenerme en cuenta. El senador Armando Benedetti, entonces coordinador de ponentes, anunciando lo que se ha aprobado hasta el momento en esta larguísima sesión de la Comisión Primera del Senado de la República, que en los próximos minutos va a estudiar el tema del voto obligatorio. Con Carlos Ruiz desde el Senado de la República, CMI, La Noticia. Carlos, gracias. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle condenó a la Nación al pago de 61 millones de pesos por los daños morales sufridos por el exdiputado del Valle, Sigifredo López, durante su secuestro por parte de las FARC. La defensa de Sigifredo López anunció que apelará a la condena por tratarse de un fallo en primera instancia. El exdiputado del Valle demanda una indemnización de 1.000 millones de pesos por los daños causados durante los casi 7 años que estuvo en poder de las FARC. La Corte Constitucional ordenó excluir del servicio militar obligatorio a un joven a quien no se le respetó la objeción de conciencia y la libertad de cultos. El fallo de la Corte Constitucional ampara los derechos de Jonathan David Vargas, un joven quien a través de su madre pidió que se le garantizara la protección del derecho a la libertad de conciencia y la libertad de cultos y no fuera incorporado al servicio militar obligatorio. La Sala en su decisión observa un continuo desconocimiento por parte de las diversas autoridades del Ejército Nacional sobre la jurisprudencia constitucional ateniente a la objeción de conciencia. Frente a la responsabilidad del Estado, señala que este tipo de casos pueden dar lugar a la declaratoria de responsabilidad por el periodo en que una persona es obligada a actuar contra sus convicciones más profundas, lo cual es demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
El futuro que nos inspira es Colombia. Por eso en Ecopetrol trabajamos para producir barriles limpios. Ecopetrol presenta la sección económica. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció un recorte del 10% en los gastos del Estado. La revelación se conoció tras la aprobación en las comisiones económicas del Congreso del presupuesto general de la Nación para el próximo año. Con el fin de reducir los gastos de funcionamiento, el gobierno anunció un recorte del 10% en este rubro para las entidades públicas. De esta manera se tendrá un ahorro de 500.000 millones de pesos. La decisión recae sobre contratación por prestación de servicios, publicidad, papelería, vehículos, entre otros. Que todos los ordenadores del gasto deban hacer una reducción de por lo menos el 10%. Se insistirá en la reforma tributaria al considerar que este aspecto, sumado a la austeridad, representará incrementos de recursos a lo social. No al funcionamiento, no a la burocracia, sino a la inversión social. El anuncio se dio durante la aprobación del presupuesto general para 2015 en las comisiones económicas, que avaló el traslado de recursos para varios sectores como educación, transporte e inclusión social. Sin embargo, no todos quedaron satisfechos. A la meta que nos impuso el señor presidente de que Colombia fuera el país más educado en el 2025, esa meta, esos recursos resultan insuficientes. El presupuesto de inversión pasó de 46 billones a 49 billones de pesos con el recorte al servicio de la deuda y el sector Hacienda. Las autoridades asestaron un nuevo golpe a las redes de contrabandistas de gasolina que operan en la zona de frontera. En video quedó registrado el operativo que terminó con la captura de 14 personas. Este video muestra el momento en que la policía persigue un camión que lleva más de 1.000 galones de gasolina ilegal en zona de frontera entre Colombia y Venezuela en La Guajira. El conductor del camión, que forma parte de una de las denominadas caravanas de la muerte, hace hasta lo imposible por huir, pero pierde el control, impacta varios vehículos en la vía y se vuelca violentamente. Esto obliga a los uniformados a retroceder ante el inminente peligro de una explosión de grandes magnitudes. La gasolina, marica, la gasolina. Eche para atrás, curso, eche para atrás, eche para atrás. Eche para atrás el carro. Aunque el conductor del camión intentó huir, metros más adelante fue capturado junto con 3 de sus cómplices que iban en otros 3 vehículos. Ellos tienen un centro de acopio en la Majayura, al sur de La Guajira. Es una zona boscosa de injerencia de 2 frentes de las FARC. En lo corrido del año, la policía ha incautado 247.000 galones de gasolina de contrabando avaluados en 1.230 millones de pesos. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, lanzó un ultimátum a las empresas productoras y comercializadoras de agroinsumos para que reduzcan los precios de sus productos antes de 30 días. El Gobierno Nacional, luego de un estudio y varios análisis de mercado, encontró que el costo de los insumos en comparación con otros países está muy por encima de los precios internacionales. Por ello hizo un llamado para que en menos de un mes se reduzcan los costos por parte de los productores y distribuidores. En un mes llegar con estas empresas a un acuerdo que disminuya, de acuerdo a las instrucciones del señor presidente, que es revise el sector. Se busca una concertación para la reducción de precios y aliviar los costos para el sector agricultor. De lo contrario, se procederá a importar. Y si no se llega al acuerdo, plan B. El plan B es establecer un mecanismo a través del cual podamos nosotros directamente contactar. Actualmente en Colombia hay 2.000 empresas vinculadas a este mercado, pero al menos 5 representan el 90% de dicho negocio. La Administración de Bogotá anunció la apertura de una licitación internacional para contratar nuevas máquinas tapahuecos. El anuncio se hace ahora luego de que en repetidas oportunidades varias entidades habían sugerido este mecanismo para la contratación de la máquina. Múltiples opciones tenía el distrito para contratar la máquina tapahuecos. La innovación no pertenecía a una sola compañía. Misteriosamente ahora el distrito desecha la contratación directa. Tendrá que ser una licitación internacional. La decisión para los órganos de control se podía haber tomado desde el principio. Que era la manera que correspondía y no un convenio de ciencia y tecnología. El contrato por 11.800 millones de pesos con Green Patcher se vence el próximo 6 de noviembre. Si no se agotaron los recursos, se podría prorrogar el contrato y luego abrir la licitación que ordena el alcalde. Si ha tenido unos beneficios, pues se determina darle una prórroga. Mientras la administración aseguró que solo una compañía podría prestar el servicio, CMI encontró que hay 4 a simple vista, que podían haber sido contratadas y quizá a menos costo y más garantía: Durapatcher, Jetpatcher, Craftco e incluso una que opera cerca al país, en Bolivia, Bacheo SRL. El índice de capitalización de la bolsa cerró a la baja.
Contrario a la recuperación que presentaron algunos índices internacionales, hoy el Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,47%. La acción preferencial de Carvajal Empaques subió 5,25% y fue la más valorizada del día. La acción de BBVA Colombia fue la perdedora de la jornada, hoy cayó 7,89%. La acción preferencial de la vivienda fue la acción más transada, hoy movió 60.400 millones de pesos. Y el precio del dólar ganó 9 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana jueves será de 2.007 pesos con 48 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 1.910 pesos y lo venden en 1.940. Un euro cuesta 2.569 pesos con 17 centavos. La libra de café colombiano en Nueva York cerró en $1,89. La libra de azúcar en los mercados internacionales cerró en 14,62 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $92,80. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.230 pesos. Santa Fe y Medellín ganaron en Liga Postobón. El Deportivo Cali quedó eliminado en la Copa Sudamericana. Ya volvemos. Fonseca le rinde un homenaje a Gabriel García Márquez en el Parlamento Europeo en Bruselas. Y Carlos Vives es el artista con más cantidad de nominación a los Latin Grammy. Buenas noticias después de comerciales desde el norte de Bogotá en Casa Infinite, con las experiencias que conquistan a los bogotanos. Ya nos vemos. Reconocemos a un colombiano en donde esté. Donde hay un colombiano está 472, el servicio de envíos de Colombia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con goles de Wilson Morelo, Santa Fe se trepó a lo alto de la tabla al ganarle en el Campín a la Equidad. Ante 6.000 espectadores, Santa Fe le ganó 2-0 a Equidad. El primero al minuto 25. Recuperaron en mitad de campo, Wilson Morelo arrancó, eludió a 4 defensas al arquero y marcó un golazo para el 1-0. Excelente la habilitación y mejor la definición de Wilson Morelo. En la segunda parte, Santa Fe mantuvo la vocación ofensiva. El rechazo aquí fue de Jerry Mina y en la mitad del campo la tomó Morelo, arrancó en carrera y definió mano a mano frente al arquero Novoa. Minuto 59, 2-0, gran victoria de Independiente Santa Fe, que llega a 21 puntos y se acerca a la clasificación. El próximo domingo enfrentará a Chico en Tunja. Y respira el Junior, que con un gol de Aguirre le ganó al Tolima en un partido mediocre en Barranquilla 1-0. En el Estadio Metropolitano de Barranquilla, un necesitado Junior recibía un alicaído Tolima que venía de ser goleado por el Huila en su cancha. El primer y único gol del encuentro llegó después de este envío de Vladimir Hernández desde el costado izquierdo y tras una grave desatención de la defensa tolimense, quien definió fue Jorge Aguirre. Con el 1-0 los dirigidos por Julio Comesaña llegaron a 15 puntos en la tabla, mientras que el Tolima con 14 unidades se aleja cada vez más del grupo de los 8. Este es el lugar de mis sueños. ¿Cuál es el tuyo? Colchones Happy Sleep. Descansa, duerme, sueña. Con el debut de Óscar Héctor Quintabani como nuevo técnico de las Águilas, se enfrentaron en Pereira, hoy con Millonarios. El partido en el estadio Hernán Ramírez Villegas, vacío, muy poca gente va. Este es el primer gol del partido, Diego Álvarez. Les anticipo a los hinchas de Millonarios que si no saben el resultado, tranquilos, que esto, ahí está el resultado, lo ponemos ahí abajo. Este es el segundo gol de Joe Campano, estaba inhabilitado, estaba en posición adelantada. Cuando sale la pelota, Joe Campano estaba adelantado. Este es el 2-1, el descuento de Millonarios. Andy Polo lo hace, el peruano que recién había ingresado. Rápidamente va a empatar Millonarios. Mira, pierden una pelota en la salida, tiran y Fernando Uribe hace el empate 2-2, que daba esperanza. Pero enseguida un blooper en el fondo, no se puede creer. Mirá, se quedan todos parados, todos miran en una jugada quieta. El gol lo hace Edison Palomino. Y ya el cuarto gol, Kleider Alzate entra solo, 4-2 para Águilas Doradas. Ya terminó el partido, lamentablemente Millonarios no levanta cabeza. Un encombrado Independiente Medellín recibió en el Atanasio Girardot a Uniautónoma que está huérfano de técnico. Es Medellín, ahí en el Atanasio. También poca gente. Este es el gol que hace Mosquera para Medellín.
que lo pone líder absoluto de la Liga Postobón. Con este gol, 23 puntos tiene Medellín, 22 y 21 tiene Santa Fe. Importante triunfo hoy a la tarde de Fortaleza frente a Alianza Petrolera, que le da esperanzas en la lucha por el descenso. Estadio de techo, se enfrentaban Fortaleza y Alianza Petrolera, no hay nadie en la cancha, viene el primer gol. A los 48 minutos, Jair Palacios le saca el invicto a Jerez, que ya llevaba casi 490 minutos sin que le hagan un gol. Al arquero de Alianza Petrolera quería vencer a David Ospina, que tiene el récord en el fútbol colombiano. Y miren esto es para gente pelota. Autogol de Cuesta de Alianza. Patea, pegan el 13, pegan el 2, carambola a 3 bandas. Y aquí viene el gol del triunfo, en 85 minutos. Jonathan Caicedo, para un importante triunfo de Fortaleza, que alcanza la línea de Autónoma y los dos tienen 100 puntos en el descenso. El Atlético Huila, que venía de golear al Tolima Ibagué, se enfrentó en Neiva ante un Envigado que sigue metido en el grupo de los 8. Estadio de Neiva, el primer gol del Huila, muy temprano, a los 5 minutos de juego. El Huila, que le venía de ganar 5-1 al Tolima. El argentino Echalar, después de un centro de Dairon Pérez, la agarra bien de zurda, empieza ganando el equipo del Pecoso. Pero el Envigado es un equipo de los últimos 10 minutos y siempre empata o pierde los partidos. Y aquí lo tenemos a Fabio Burbano empatando el partido 1-1, partido definitivo prácticamente, porque Envigado sigue dentro del grupo de los 8 y Huila por lo menos no pierde como perdía antes del Pecoso Castro. Y una lamentable noticia para el Deportivo Cali. Por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana se enfrentaron hoy en el Pascual de Guerrero Deportivo Cali y Peñarol. Estadio Pascual Guerrero, partido de vuelta. Habían empatado 2-2 en Montevideo. Lo más difícil ya lo había hecho el Deportivo Cali, pero empezó perdiendo con Peñarol. Mirá, pase de Pachequito al veterano Salayeta, 36 años, y pone el 1-0, que a la postre va a ser el único gol del partido. Aquí pudo empatar, pase de Lizarazo en profundidad para arriba, que lo deja frente a frente al arquero, y Pablo Migliore, ex Boca y ex San Lorenzo, salvó a Peñarol esta noche. Tuvo 4 o 5 tapadas increíbles. Cali eliminado de la Sudamericana. Que tengan una buena noche, los espero mañana, 6:40 de la tarde en Gente Pelota. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte, y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Casa Infinite en el norte de Bogotá, un lugar que reúne arquitectura, diseño, moda y experiencias. Una creativa propuesta que inicia esta noche aquí en la capital y será llevada a ciudades como Nueva York, Sao Paulo y México. Las empresas crean maneras originales de visibilizar sus productos. Así nace la idea de la Casa Infinite, una vitrina temporal de elementos de lujo instalada en un apartamento. No es una tienda, no es una vivienda, es una experiencia. La moda hace parte de esta iniciativa y el reconocido diseñador Jorge Duque también. La moda confluye muchas cosas, confluyen los sentimientos, confluye el deseo, lo que alguien quiere llevar, confluye un estatus que también puede darte la ropa. Experiencias que se convierten en caprichos, caprichos que hablan de tendencias y moda. Visite la Feria Internacional de Bogotá y descubra por qué seguimos siendo el motor de la industria del país. Lo esperamos del 29 de septiembre al 3 de octubre en Corferias. Y una experiencia que puede resultar realmente traumática es ir a la peluquería y que de pronto no nos gusta el color del tinte o el cabello resulte maltratado. Hoy un experto nos dio tips para evitar estas incómodas situaciones. Cuando las canas aparecen o queremos cambiar de look, la tintura en el cabello puede resultar bastante útil. Sin embargo, esta debe realizarse en un sitio de confianza y siguiendo algunas recomendaciones. La luna llena es la ideal porque en luna llena no crece tan rápido el pelo. Entonces, pues, al no crecer tan rápido, las raíces no te salen tan rápido. En las alfombras rojas, las celebridades lucen a la perfección sus mechas californianas, pero la realidad es que decolorarse el cabello lo deja poroso y con horquilla. Que se te puede reventar y caer, y la peor, que te hayan afectado pues la parte interna de las glándulas capilares. A las mujeres embarazadas se les recomienda tintes de origen vegetal o shampoos con color que no supongan ningún riesgo para el bebé.
25 nominaciones logró Colombia en la versión número 15 de los Grammy Latinos. Carlos Vives y J Balvin son los artistas nacionales con mayor cantidad de candidaturas. Carlos Vives se convierte en el cantante con más postulaciones en la edición número 15 del Latin Grammy. Él compite por grabación del año por la canción Cuando nos volvamos a encontrar en compañía de Marc Anthony y con el tema El mar de sus ojos al lado de Chucky Town. Su disco Más Corazón Profundo está en la lista del álbum del año y mejor álbum tropical contemporáneo, en canción del año y mejor canción tropical por su éxito Cuando nos volvamos a encontrar. J Balvin sorprende con 3 candidaturas, mejor interpretación urbana y mejor canción urbana por 6 AM y mejor álbum de música urbana por La Familia. Fonseca logró sumar 2, álbum del año y mejor álbum vocal pop tradicional por su trabajo Fonseca Sinfónico. Toto Crápula competirá por mejor álbum de rock y mejor canción de rock por Amazonas. Los bogotanos de Don Teto obtienen su primera nominación en la categoría mejor álbum de rock. Juanes y Su Loco de Amor están en la lista de mejor álbum pop rock. La ceremonia será el 20 de noviembre en el Hotel MGM en Las Vegas, Estados Unidos. Asista del 8 al 12 de octubre al Gran Salón Inmobiliario en Corferias y conozca las mejores oportunidades de compra e inversión en bienes raíces. Organiza Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y Corferias. Gabriel García Márquez fue reconocido hoy en el Parlamento Europeo en Bruselas. Fonseca fue la cuota musical de este homenaje. La cuota colombiana del homenaje a Gabo en el Parlamento Europeo fue protagonizado por Fonseca, quien amenizó la charla con éxitos musicales del Caribe colombiano, esas canciones que inspiraron a García Márquez a dejar huella en la historia mundial. En Bruselas, Bélgica, periodistas colombianos y familiares de Gabo debatieron. El tema principal no podía ser otro que el periplo que García Márquez, uno de los grandes personajes del siglo XX, realizó por esa parte del mundo, viajes y momentos que hicieron parte de sus trabajos. Conoce LAN Corporativo y reduce los costos de tu empresa en viajes de negocio con los programas LAN Redime y LAN Ahorro. Disfruta todos los beneficios y viaja con la aerolínea más puntual de Colombia. Hoy me despido desde la Casa Infinit en el norte de Bogotá, deseándoles que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. ¿Quién lo creyera? Los uribistas le cerraron la puerta a una nueva reelección de su jefe, el expresidente Uribe. 2. El lío en que el superintendente de salud metió a su jefe, el ministro. 3. ¿Hubo o no gato encerrado en el decreto sobre medicamentos biotecnológicos? Carta de Afidro. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Una novatada de los senadores primíparos del Centro Democrático le hundió a ese sector la opción de que el expresidente Álvaro Uribe pueda volver a ser reelegido algún día como jefe de Estado. Los senadores Alfredo Rangel, Jaime Amin, Paloma Valencia y José Obdulio Gaviria, del uribismo, presentaron ayer en la Comisión Primera del Senado un artículo nuevo al proyecto de equilibrio de poderes en el que se establecía que se permitiera a quien hubiese ejercido la presidencia volver a aspirar por una sola vez. Obviamente la propuesta originó polémica y la senadora Valencia propuso que se sometiera a votación. Cuando se produjo la votación sobre el artículo que prohibía la reelección, los uribistas creyeron que se trataba del artículo que le abría la puerta a la reelección del expresidente Uribe y votaron a favor. Terminaron, por error de primíparos, apoyando la prohibición de la reelección contra su posición, que es la de rechazo a esa prohibición. El senador José Obdulio, quien se percató del error, pidió reabrir la discusión, alegando que ellos lo habían votado favorablemente por error. La carcajada general confirmó la novatada. Conclusión: el uribismo no solo votó a favor de la prohibición de la reelección presidencial, sino que cerró la puerta a una nueva eventual aspiración de reelección del expresidente Uribe, porque la norma dice que cuando una proposición es derrotada, no se puede volver a proponer. Como fueron objeto de burlas, los uribistas pidieron hoy que se permitiera la reapertura de la votación del artículo. La comisión aceptó hacerlo y los uribistas de la comisión votaron negativamente la eliminación de la reelección.
10 senadores ratificaron el archivo de la reelección. Y así, los uribistas salvaron para la historia su decisión, mientras sonreían con ironía los congresistas de la Unidad Nacional. 2. El superintendente de Salud, Gustavo Morales, aseguró en declaraciones a medios de prensa que la excontralora Sandra Morelli tenía un negocio particular montado desde su despacho en la Contraloría. Ella estaba rodeada de personas que fungían en cargos públicos, pero tenían vínculos muy cercanos con entidades privadas a quienes les habría convenido mucho la liquidación de Saludcoop, según palabras del súper. El senador Jorge Enrique Robledo le envió hoy al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, una carta en la que dice que, dada la gravedad de estas acusaciones, le solicita: primero, informarme si usted está de acuerdo con las denuncias del superintendente de Salud. Segundo, entregarme copia de las pruebas en las que se fundamenta esta denuncia. Tercero, informarme si, según esta denuncia, Saludcoop no es responsable por la apropiación de 1,4 billones de pesos de la salud, de acuerdo con lo señalado en el fallo de la responsabilidad fiscal de la Contraloría. ¿Qué tal el lío en el que el Supersalud metió a su jefe? 3. Ayer les prometimos averiguar si existe o no gato encerrado en el cambio de actitud de AFIDRO, gremio de las multinacionales farmacéuticas. Ante la aprobación del decreto que permite la entrada de medicamentos biotecnológicos genéricos a bajo costo. El gremio dijo hoy en una carta a esta sección que la industria no se opone ni se ha opuesto al ingreso de biosimilares por 3 razones obvias. La primera, porque cuando un medicamento demuestra con pruebas propias que es similar al original, no hay razón objetiva para asegurar que es menos seguro o eficaz. La segunda, porque la industria produce o comercializa medicamentos biosimilares. Y la tercera, porque muchos biosimilares ya se encuentran en el mercado. AFIDRO agrega en su comunicación lo siguiente: los biosimilares son distintos de los biotecnológicos no comparables y que son estos últimos y solo estos últimos los que nos preocupan y que debieran preocuparle a cualquier paciente o usuario de terapias biotecnológicas. La carta, firmada por el presidente de AFIDRO, Francisco de Paula Gómez, sostiene que no es cierta la versión de que AFIDRO lanzó una campaña contra los biosimilares. Tiene derecho AFIDRO a aclarar su posición, pero lo cierto es que ya perdieron la batalla para que se exigieran estudios clínicos y preclínicos a los medicamentos biosimilares no comparables, a los que AFIDRO llama biolimbos, y las redes sociales biochimbos. También es cierto que las pruebas que exigía AFIDRO solo buscaban dilatar la aprobación que el gobierno produjo para los biosimilares no comparables, que son clara competencia genérica de los biotecnológicos. Hasta mañana, que descanse. ¿Está usted conforme con los acuerdos que hasta el momento se han firmado en La Habana? No, 69%. Sí, 31%. Total votos hasta el momento, 540. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.